nombre es Dalia Urba y pertenezco al equipo de música de Epicentro Monterrey. Nos da mucho gusto recibirte a través de este medio. Esperamos que esta reunión que hemos preparado sea de gran bendición para ti. Queremos invitarte a que abras tu corazón, que escuches la voz de Dios, porque estamos muy seguros que esta palabra es especialmente para ti. Deja que fluya en ti esta oración en tu corazón. Acércame a la cruz, acércame Jesús, acércame a tu corazón, acércame al calor y al fuego de tu amor, acércame a tu corazón, más allá. Más profundo cada día, más de cerca quiero estar, más allá. Que mi adoración se vuelva en espíritu y verdad. Rodeado de la luz que hay en tu santidad, rodeado de tu majestad, rodeado de tu paz y de tu voluntad, rodeado de tu majestad, más allá. Más profundo cada día, más cerca quiero estar, más allá. Que mi adoración se vuelva en espíritu y verdad, más allá. Jesús, más allá, Jesús, más allá, Jesús. Yo quiero estar, oh, más allá. Más profundo cada día, más de cerca quiero estar, más allá. Que mi adoración se vuelva en espíritu y verdad, más allá. Más profundo cada día, más de cerca quiero estar, más allá. Que mi adoración se vuelva en espíritu y verdad. Acércame a la cruz, acércame Jesús. Queremos agradecerte por cada aportación que haces semana tras semana, ya que todo esto es posible gracias a ti. En pantalla van a estar apareciendo todos los datos necesarios para tus transferencias o depósitos. Queremos agradecerte una vez más por todo lo que haces para esta comunidad y queremos desear que disfrutes la reunión.
It's black and white. Yeah. Black and white. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Vamos a leer el texto de hoy, que nos invita a un pasaje muy interesante en el Evangelio de Marcos. Dice, al día siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. Viendo a lo lejos una higuera que tenía higos, fue a ver si hallaba algún fruto. Cuando llegó a ella, solo encontró hojas, porque no era tiempo de higos. Nadie vuelva jamás a comer de ti, le dijo a la higuera. Y le oyeron sus discípulos. Llegaron pues a Jerusalén. Jesús entró en el templo y comenzó a echar de allí a los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Y no permitía que nadie atravesara el templo llevando mercancía. También les enseñaba con estas palabras: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley le oyeron y comenzaron a buscar la manera de matarlo, pues le temían, ya que toda la gente se maravillaba de sus enseñanzas. Cuando cayó la tarde, salieron de la ciudad. Por la mañana, al pasar junto a la higuera, vieron que se había secado de raíz. Pedro, acordándose, le dijo a Jesús: Rabí, mira, se ha secado la higuera que maldijiste. Tengan fe en Dios, respondió Jesús. Les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo, sin abrigar la menor duda de que esto sucederá, lo obtendrá. Por eso les digo, cuando ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración, crean que ya recibirán todo lo que están pidiendo en oración y lo obtendrán. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, pero para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Se nota que ya necesito otros lentes, está media chica la letra, estoy ya viejo. Se ve pequeñita. Bueno, ya escuchamos el texto, leímos, esto es parte del Evangelio de Marcos. Cuando uno tiene hijos pequeños, como bien decía Andrea, uno se hace experto en películas infantiles. De hecho, a veces en la semana algunos amigos me dicen, ¿no? Oye, ¿viste lo nuevo de Coldplay? ¿Viste la nueva banda emergente Rush? Y me hablan, y yo estoy sumido en todo lo que ve mi hija, entonces yo le respondo, ¿y tú viste la nueva versión del Chuchuá de Cantajuegos? ¿Viste a esta artista emergente Luli Pampín? Bueno, hay una película que salió de estreno el año pasado y se llama Encanto. Es una película de Disney y que en mi casa sigue en estreno. 5 funciones diarias, ¿sí? Y en este contexto nuestra hija Isabela, de 2 años, se engancha con una película, se engancha meses, hasta que se aburre y ya no la ve más. Espero que eso no haga con sus novios cuando sea mayor. Y hemos visto Encanto, la hemos visto tantas veces, creo que hemos visto la película más que los que hicieron la película, a ese nivel. Entonces, la película, ya después de que ya la viste 30, 40, 50 veces, ya le empiezas a sacar sentido a la película, ya le empiezas a investigar, empiezas a ver el mensaje de fondo y de verdad tiene un mensaje muy interesante. La película Encanto nos traslada a la Colombia de los años 50, según el director. Tierra y gente de Colombia de los años 50, y ocurre que hay familias que viven en un pueblito y este pueblito es azotado por la violencia. Tienen que huir porque es insoportable la violencia que viven, y cuando huyen van hacia la estepa y estos bandoleros los siguen en el camino.
Y en ese momento hay un matrimonio joven, una muchachita joven que tiene 3 pequeñitos. Su esposo también es un muchacho joven. Y cuando vienen estos bandoleros, el esposo se despide de ella, besa a sus hijos y se va a tratar de contener a estas personas que de seguro los van a matar. Y en ese momento ocurre una tragedia terrible. Estos bandoleros matan al esposo de esta muchacha. Y la muchacha, obviamente desgarrada, comienza a llorar. Y de pronto la vela que tenía en su mano, se transforma en algo mágico. La llama comienza a crecer y se expande una fuerza misteriosa y mágica que termina con los bandidos y levanta unas montañas y hace que esta gente que viene huyendo como migrantes puedan quedar seguros en una suerte de valle. Y en ese valle se construye esta casa mágica en donde la señora ya después tiene estos pequeños hijos y estos hijos, producto de ese encanto, de ese acto mágico, tienen dones sobrenaturales, podríamos decir. Tienen dones sobrenaturales. No solo los hijos, sino que los nietos que nacen después tienen dones sobrenaturales. Hay una chica que tiene una fuerza sobrehumana, que tiene el peso, y no solo el peso de cosas físicas, sino el peso de su familia. Hay otra chica que escucha todo, como el don, que tiene unas tías que conozco, allá en Chile que tienen ese don, escuchan todo. Mi mamá también tiene ese don. Entonces tienen dones diferentes, ¿bien? Pero ocurre que el que se haya transformado esta familia en una suerte de familia para el servicio de la comunidad, el que se haya transformado esta casa en un albergue en donde toda la gente del pueblo necesita de la familia y la buscan, y de hecho hay incluso un don de sanidad. Esto también trae un lado B, que al final termina deformándose todo y se termina deformando el sentido de lo que significa el encanto de este milagro. Entonces, cosas que ocurren y que van afectando, yo anoté ahí dentro de esta película y que nos muestra el director, nos muestra ese lado B que se va deformando. Por ejemplo, todos reciben dones, pero se marginan a quienes no parecen tenerlo. Como en este caso hay una nieta que se llama Mirabel, que no tiene aparentemente un don y como que se margina a esta muchacha. Entonces, los principales son aquellos que tienen esos dones extraordinarios. Como que lo principal es lo extraordinario. Lo humano, como que no. Otra cosa, se marginan los visionarios. Hay uno de los hijos de la fundadora, de la señora, que se llama Bruno. De hecho, hay una canción que es número 1 en Billboard, la canción de la película, que dice, no se habla de Bruno. Bruno es un visionario que ve el futuro, tiene ese don, pero no dice lo que quieren oír. La gente no le gusta escuchar lo que dice Bruno. Aunque en realidad son interpretaciones que siempre hace de esa visión que él tiene del futuro, y también se le margina. Y Bruno ha desaparecido por años que no se ve, pero alerta de spoiler, Bruno no se ha ido de la casa. Bruno está como detrás de las paredes. Él se siente aún parte de la casa, aunque lo marginaron por ese don que no les gusta, que cae mal. Tercera cosa, el encanto termina siendo más importante que las personas. Al punto de que muchos se sacrifican aún más allá de sus fuerzas y de sus propios anhelos, todo por guardar una imagen de perfección, el guardar la imagen de la familia perfecta, de ser una familia prototipo de la perfección. Y por último, al final, y esto sí que es alerta de spoiler total, la casa se viene abajo. La casa se viene abajo, pero nos da a entender que es necesario que se venga abajo, porque se pervirtió el sentido inicial de lo que significaba el milagro, el encanto y la casa y la gente que estaba ahí en la casa. Entonces, lo que comienza siendo una bendición se transforma en algo que no es una bendición, en algo que termina siendo un problema. Y ahora pensando, de hecho llevo semanas pensando y conversando con Andrea, porque obviamente es uno de los temas principales que tenemos en la casa, la película Encanto. La historia de la iglesia es muy parecida. La historia de la iglesia es muy parecida, porque mire, si se dan cuenta, la historia de la iglesia comienza con un evento desgarrador que es la muerte de su fundador. Jesús de Nazaret murió torturado, pero esa muerte que aparentaba ser un desastre rotundo termina siendo una bendición.
¿Sí? Así comienza la historia de la iglesia. Es una muerte que trae fruto, es una desgracia que se transforma en un milagro inesperado. Y ahora pensando en Jesús, ¿no? Jesús, la vida de Jesús. Jesús, sin duda, de acuerdo a la lectura de los evangelios, esa lectura teológica, Él entrega su vida. ¿Sí? Eso es verdad, todos sabemos que Jesús entrega su vida, pero hay otra verdad que también es tan verdad como esta. A Jesús lo mataron. Las dos verdades son parte de la misma moneda. Jesús entrega su vida, pero también a Jesús lo mataron. Lo mataron porque su mensaje y su persona era insoportable para los poderes religiosos o la institución religiosa de turno. Y ahí siempre uno ve, ¿no? Siempre uno ve que el opositor número uno que Jesús tuvo era un partido religioso que se llamaban, ¿se acuerdan cómo se llamaban? Los fariseos, ¿no? Ese nombre tiene ya mucho peso, fariseo. Los fariseos eran uno de los partidos principales dentro de varios partidos religiosos. Habían varias tendencias religiosas en Israel del tiempo de Jesús. Y características, por ejemplo, de los fariseos. Los fariseos no eran gente mala, ¿ya? Eso lo he dicho varias veces, no es que eran gente mala, eran gente con muy buenas intenciones. El tema principal de ellos es que ponían el mandato, la norma por sobre todo. La norma y el mandato era lo principal. Incluso, según expertos, ellos vivían lo que se dice técnicamente una heteronomía. ¿Y qué significa una heteronomía? Es decir, que cuando la norma es puesta en peligro, ellos son capaces de todo, incluso violar sus propias convicciones, hacer completamente lo contrario a lo que es su persona por proteger la norma y proteger la institución. Es más, pensando un poco en la película, ¿no? En la película hay una chica que está prometida a matrimonio y ella en el fondo no se quiere casar. No se quiere casar con el muchacho, pero lo va a hacer por sacrificar lo que es la norma, lo que es ese sentido de lo que debe hacerse, la perfección, esa imagen. Y eso hacían mucho los fariseos. Los fariseos, como los romanos tenían un dicho. Los romanos que todo aquel que estudia derecho tiene que estudiar el derecho romano, ¿no? Hay un término en latín que se dice así: sumum ius summa inuria. ¿Qué significa en el derecho romano? Significa el derecho más estrictamente cumplido lleva a la máxima violación del derecho. Es una contradicción, pero las personas que son tan esquematizadas, tan cuadradas en que la norma sea lo más importante, pueden llegar a vivir esto, justamente llevar la norma al extremo que con su vida transgreden la misma norma. ¿Me explico? Por ejemplo, agredir a otros en nombre del Dios de la paz. Es una contradicción. Pero hay gente que por la norma, por defender su creencia, pueden agredir a otros contradictoriamente en nombre del Dios de la paz. Por ejemplo, también matar a otros en nombre del Dios de la vida. Esa contradicción. Protejo tanto esta norma, protejo tanto este legado, esta doctrina, que puedo llegar a matar a otro, como lo hizo Pablo. Pablo, como todo judío, defendía al Dios, o sea, predicaba sobre el Dios de la vida, pero él podía llegar a matar por defender la idea de ese Dios. También odiar a otro en nombre del Dios del amor. Entonces, todo esto es lo que yo le estoy diciendo, es más o menos lo que vivían los fariseos. La norma era intocable, era lo principal. Es como no sé si han visto el personaje nuevo de este luchador John Cena. Hay un personaje de DC que se llama Peacemaker. Peacemaker, los que saben un poco han visto por ahí o conocen un poco de rebota a lo mejor por sus hijos. Peacemaker es el ejemplo de la heteronomía. Es el ejemplo del sumum ius summa inuria. Es decir, Peacemaker defiende la paz pero puede matar defendiendo la paz. Es contradictorio. Por otro lado, había otro partido que también tuvo problemas con Jesús, que eran los saduceos. Y los saduceos y sacerdotes, casi todos los sacerdotes de Israel del templo eran saduceos. Para ellos lo principal era la estructura, los ritos, la estructura del templo, los ritos, las normas externas, eran todo para este grupo, los rituales. ¿Bien?
Entonces, en ese contexto en el que se mueve Jesús, en el que se movió Jesús, que es muy parecido a este encanto, ¿no? Esto que parece milagroso, esto que parece que es al servicio de los demás, pero termina siendo pervertido, hay cosas que vivió Jesús y que vino a transformar o vino a darnos una correcta visión de lo que Dios quiere para nuestra vida si es que nosotros queremos ser creyentes. Por ejemplo, lo que enfrentó Jesús, una de las cosas que enfrentó Jesús fue la obsesión por lo extraordinario, la obsesión por lo milagroso, por lo portentoso. Cuando uno ve que a Jesús lo rechazan, una de las cosas de por qué lo rechazan es porque Jesús era tan normal, tan común, que la gente, los religiosos, no podían creer que este hombre tan común podía ser un profeta, menos el Mesías, el ungido, el rey prometido para Israel, menos eso. A lo más, los religiosos decían, este es un endemoniado que hace las cosas en nombre de Satanás. Y por eso fueron donde Jesús varias veces, como aparece en Marcos 8, 11, 12, y le dijeron a Jesús, varias veces aparece esta petición de los fariseos. Les dicen, danos una señal delante de nosotros para que comprobemos que eres enviado de Dios. Curioso, porque cuando uno lee el griego original, señal es la palabra semeia. Y semeia es diferente a la palabra milagro. Semeia es portento, es algo milagroso, pero quiero explicarme bien. Cuando Jesús hacía milagros, en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, hacía milagros, siempre los evangelistas ponían una palabra en griego que era zauma, es decir, milagros para sanar gente, o la otra palabra dunamis, que es poder. En cambio, semeia tiene que ver con un portento milagroso, por ejemplo, lo que el diablo le pidió, que saltara del pináculo del templo y que antes de golpear con la baldosa, así como Keanu Reeves en Matrix, ¡pum!, se detenga y los ángeles lo sostengan. Eso era semeia para los líderes religiosos. O sea, algo portentoso, algo que tenía que ver con que fuera totalmente diferente a lo humano. Entonces lo que me voy a explicar es esto, lo que quiero explicar es esto. Jesús hizo muchos milagros para ayudar a la gente. Le dio la vista a los ciegos, sanó a personas que estaban endemoniadas, restauró la salud de mucha gente. Pero a estos religiosos no les interesaba el zauma. ¿Me hago entender? No les interesaba el milagro que estaba en virtud de ayudar a las personas. Les interesaba lo portentoso. No les interesaba el testimonio humano de ayuda a los demás, la restauración de las vidas. Ellos querían algo extraordinario, algo que fuera totalmente alejado de la humanidad, y ahí creerían en Jesús. Si yo veo eso, hoy pasa lo mismo. Pasa lo mismo en nuestra manera de entender la iglesia, de entender la fe. No digo nosotros, sino que en general. Puede ser que muchos de nosotros también estemos involucrados en esto. Pasa lo mismo. En una conversación que tuve con Jesús, que se transmitió, Jesús Adrián. Sí, porque también hablo con el otro Jesús. Eso que se transmitió, esa transmisión de fin de año, en un momento comentamos un escrito de Zygmunt Bauman, este filósofo y sociólogo, que habla sobre el hombre posmoderno y que el hombre posmoderno hoy es como una suerte de visitante o turista en donde no tiene arraigos y todo lugar que le interese para hacer arraigo es un lugar que le genere emociones, que le genere algo estimulante. Eso es lo que hoy hace que una persona, en general, un hombre posmoderno o mujer posmoderna, tome la decisión para echar raíces. Echo raíces en aquello que me estimule, que me otorgue un shot de adrenalina, de dopamina. En eso, ahí me quedo, pero no en un lugar en donde me genere compromiso. Y por eso en ese diálogo hacemos esa comparación. Las iglesias hoy, cuando pensamos en las iglesias o en el cristianismo o para ser más exacto, en el cristiano evangélico del siglo XXI, latinoamericano, se ve mucho eso. El creyente de hoy es movido por lugares o es atraído por lugares donde haya algo nuevo y que sea extraordinario. Y se quedará
hasta que otro lugar le proporcione otra cosa más extravagante y más nueva y extraordinaria. Por eso que la mayoría de las iglesias o la mayoría de los creyentes, y me incluyo también en el saco, no buscamos zauma. Si nosotros le hacemos, por ejemplo, una comparación, venga a esta iglesia que tiene un líder extraordinario, suceden cosas extraordinarias, que en el servicio la gente vive experiencias sobrenaturales, que la gente, no sé, es impulsada por Dios y algunos levitan, otros trepan las paredes, se ven cosas excéntricas, únicas. Multitudes de personas van a ir ahí, pero si uno dice, vengan a esta iglesia porque tiene un testimonio de ser un servicio a la comunidad, está metida en el dolor de la gente, está metida en el área chica, en el dolor humano, en el zauma, haciendo zauma, no les interesa. Estamos como los fariseos, no en el sentido de apegados a la norma, sino en el sentido de que lo que más importa es lo extraordinario. Por eso, como en la película Encanto, Mirabel tenía un don que aparentemente no tenía un don, pero sí tenía un don. El don de Mirabel era justamente tener una conexión con la casa más íntima que todos los que tenían dones alrededor. Pero eso no se veía, eso no lucía. Y hoy nos pasa lo mismo. Lo mismo de los fariseos. Andamos pidiendo semilla, nos empuja la semilla, pero no nos interesa el zauma, ese milagro o esa obra de Dios que está en virtud de ayudar a la gente que sufre. Otra cosa, se margina a los visionarios. Bruno, en la cinta, no se habla de Bruno, y es una salsa bien... Dije salsa y bajaron las luces, Dije salsa y bajaron las luces. En la película Bruno también es marginado. Y curiosamente, Bruno tiene el nombre de otro conocido en la historia. En el año 1600 había un sacerdote, un profesor de teología que se llamaba Giordano Bruno. ¿Se ve bien? ¿Logran ver o no? ¿No? ¿Podemos hacer algo para subir o poner las luces, aunque sea las vintage? Bueno, en 1600, Giordano Bruno fue un sacerdote que, fíjense lo que hizo. Él pensó, cuando veía las estrellas, postuló esto, que las estrellas, cada una de las estrellas que vemos en el cielo es un sol como el que tenemos nosotros, y que cada sol puede tener planetas alrededor, albergando alrededor de su órbita. Y cuando dijo eso, en el 1600, la gente, los cristianos, los líderes cristianos lo condenaron a la hoguera, porque lo que dijo ponía en tela de juicio el universo tolemaico, la manera en cómo entendían el universo, y porque eso que había enseñado, o que él daba como hipótesis, era contradictorio a las escrituras, y lo mataron. La iglesia mató a Giordano Bruno por decir algo que hoy sabemos que es verdad, pero que en ese tiempo se consideraba que estaba en contra de las escrituras. En 1960 se hizo un experimento científico. Dos científicos, Timothy Brock y Joe Ballone, hicieron un estudio bien particular. Pusieron 40 personas creyentes y 40 personas no creyentes. Y estas 40 personas, 80 en total, hicieron que escucharan un audio. Y ese audio contenía información que ponía en duda creencias asimiladas por la mayoría, creencias religiosas. Ese audio ponía en duda la existencia de Dios, ponía en duda la veracidad de la Biblia, ponía en duda muchas cosas que para la institución religiosa o para el religioso convencional eran ofensivas, pero no eran en un tono ofensivo, sino con información científica. Y pusieron 40 personas. Ahora, ¿qué pasaba con el audio? El audio tenía interferencias. Pero uno podía apretar un botón y podía quitar la interferencia para escuchar correctamente el audio y el mensaje. ¿Qué pasó? Las 40 personas no creyentes, cuando empezaron a escuchar la ola de información que tenía el audio y veían la interferencia, apretaban el botón
para escuchar bien el mensaje. ¿Sí? ¿Me hago entender? O sea, apretaban el botón y el mensaje lo podían escuchar bien. Pero los otros 40, que eran los religiosos, cuando el mensaje empezó a contradecir sus creencias y empezó la interferencia, ¿saben qué hicieron? No apretaron el botón. Es decir, dejaron que el mensaje siguiera con interferencia. ¿Qué es lo que probaron? Que en el fondo estas 40 personas no estaban dispuestas a escuchar el mensaje que ponía en tela de juicio sus creencias. ¿Ah? ¿Todo bien, muchachos? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Si quieren podemos esperar un segundo, ¿eh? Sí, no hay apuro. ¿Tienen apuro? ¿Eh? Podemos esperar mientras se restablece la luz. Gracias a Dios tenemos un muy buen equipo, ¿eh? Si fallan las cosas, si de pronto pueden haber algunas imperfecciones técnicas, aquí están los muchachos siempre dispuestos a estar aquí al pie del cañón arreglando estas cosas. Oye, no sé si les pasa, pero bueno, aquí yo me he acostumbrado a que el 99.9% de las cosas que hacemos salen bien, pero no sé si a ustedes les pasa que venían de esas iglesias. Yo venía de esas iglesias en donde uno preparaba algo y lo preparaba bien y lo recontra preparaba y preparaba todo lo técnico, y justo en el momento que tenían que apretar el botón, ¡pam!, no funcionaba. ¿Sí? Entonces hay que valorar el hecho de que acá funcionen, y aún con imperfecciones y estos detalles técnicos tenemos un equipo extraordinario que nos ayuda para que pueda estar funcionando. ¿Bien? ¿Bien, muchachos? Gracias. Entonces, bueno, nos quedamos en eso. El grupo de los religiosos no... Hagan cuenta que están en una noche de fogata, ¿ya? El grupo de religiosos, con las interferencias que tenían ahí el mensaje, no apretaron el botón. Es decir, no me molestaba lo que estaba diciendo, me molestaba y seguía que la cinta siguiera con las interferencias. ¿A dónde voy? Es diferente, es muy diferente tener una opinión a creer en algo. ¿Saben por qué? Porque las opiniones tú las tienes, la creencia te tiene a ti. Uno puede tener una opinión y puede cambiar de opinión, pero cambiar de creencia es casi imposible. Entonces, quedémonos con eso. Cuando tú tienes una opinión, tú tienes una opinión, pero cuando crees en algo, eso te tiene a ti. Sea equivocado o no sea equivocado, eso te tiene a ti. Arraigaste tu vida, cimentaste tu vida ahí, y que te saquen de ahí o que puedan poner en tela de juicio lo que tú crees, lo que hiciste ya de tu vida, es muy difícil. Entonces prefieres que haya interferencia y no escuchar lo que están razonando. Yo tengo unas primas cristianas que desde pequeñitas, se les enseñó que las mujeres decentes no se maquillan y no se pueden poner pantalones. Así se les enseñó. Mi tía les enseñó que las mujeres decentes, las mujeres cristianas, no se pueden maquillar y no se pueden poner pantalones. Entonces ellas tienen esa creencia. No es una opinión, es una creencia. Es decir, ellas no tienen una opinión, sino que la creencia las tiene a ellas. Saquen a mis primas de la idea de que si se ponen pantalones ofenden a Dios. Es imposible sacar a mis primas de eso. Y uno puede ir con argumentos científicos, antropológicos, sociológicos, teológicos. Jesús de Nazaret puede bajar del cielo directamente a decirle: hija, yo no me ofendo si usan pantalones. Y no. Y ahí están, con faldas, uniceja, bigote. Ahí están. ¿Ah? Entonces, ¿por qué voy? Porque muchos de nosotros, como iglesia, hablo de iglesia institución, cuando viene alguien o una comunidad que de pronto se replantea ciertas cosas, todos saltan y se marginan a los que de pronto tienen una visión, como Giordano Bruno. Este pobre hombre, este pobre hijo de Dios, intuyó
que las estrellas que vemos en el cielo son soles como el que tenemos. Intuyó correctamente, porque hoy se enseña eso. Pero en ese tiempo, porque no era lo que decía la Biblia y no era lo que decía Ptolomeo, lo mataron en nombre de Dios. Muchos de nosotros, si vamos a una máquina del tiempo y nos paramos en el año 1700, en Inglaterra o en el sur de Estados Unidos, y decimos, o en Brasil o en Perú, y decimos, la esclavitud no es de Dios, nos cortan la cabeza, nos cortarían la cabeza, ¿sí? Nos cortarían la cabeza. Si vamos a una máquina del tiempo a esa edad, 1700, 1600, 1800, nos cortarían la cabeza. Pero hoy, si decimos que la esclavitud es de Dios, nos tratarían de arcaicos fundamentalistas, incluso dirían que defendemos lo indefendible, porque ya no se puede defender eso. ¿A dónde voy? Que a muchos visionarios que son atacados en su presente, la iglesia, cuando habla de la iglesia, la institución, se tiene que comer sus palabras 200, 300, 400 años después y decir, en realidad tenía razón. Nosotros éramos los obtusos. Hans Küng. ¿Quién era Hans Küng? Un teólogo católico que murió el año pasado. Excelente teólogo. Y se lo recomiendo, si a alguien le gusta la teología, lea Hans Küng. Un hombre católico hasta el final, pero un teólogo abierto, que fue acallado por la institución que velaba por la sana doctrina, porque Hans Küng, primero, cuestionaba la infalibilidad del Papa. Segundo, cuestionaba el celibato. Y tercero, cuestionaba que este departamento que defendía la sana doctrina, incluso la tradición, vetara algunos libros teológicos. Y eso pasa lamentablemente. Las personas que tienen una visión y tienen una lectura diferente, alternativa, son marginados. Y de hecho llegaron a decir que Hans Küng no era católico. ¿Quién dijo eso? Sus propios hermanos llegaron a decir no es católico. Pero él mismo decía, yo sigo siendo católico, creyente, creo en Jesús. Igual que en canto. A Bruno se le margina porque él ve más allá. Y él ha desaparecido, no es parte de la familia. Pero él mismo dice, sigo siendo parte de la familia. Solo que estoy detrás de la pared. Porque no quieren que yo esté en la mesa con ustedes. Y eso me parece muy triste porque yo conozco amigos que les ha pasado eso. Amigos que tienen una mirada un poco más allá y ustedes no se imaginan cómo se les van encima a la institución. Mire, acá en Epicentro, nos hemos comprometido y quiero que nos sigamos comprometiendo a ciertos valores, ¿sí? Un valor en Epicentro. ¿Cuál es? Ser iglesia para los que no les gusta la iglesia. Somos una iglesia para aquellos que no les gusta la iglesia. Es decir, aquí nosotros nos damos la oportunidad para replantearnos algunas cosas, a lo mejor ser más distendido en otras, porque de verdad queremos llegar a gente que no está interesada en ir a un lugar convencional. Y no porque seamos mejores ni peores. Somos una iglesia para los que no les gusta la iglesia. Somos una iglesia para todos. Porque si en esta iglesia tú puedes sentarte aquí, no tenemos por qué decirle a otro que no se puede sentar acá. Puede ser que hayan algunos que tengan pecados que a ti no te gustan porque tú no los cometes, pero eso no te hace diferente. Entonces aquí somos una iglesia para todos. Tercero, nosotros tenemos los ojos puestos en el cielo, pero los pies en la tierra. Es decir, nosotros creemos en los milagros de Dios, sí creemos en la intervención de Dios, sí creemos, pero también creemos profundamente en que Dios nos invita a hacernos responsables de nuestra vida. Y cuando tenemos problemas o cuando algo nos pasa, aquí desde la misma iglesia, desde este mismo lugar, vamos a ir descartando. La última opción puede ser agentes espirituales, pero las primeras opciones es qué decisiones has tomado que te han llevado a llegar acá. Porque todos venimos, o muchos venimos de iglesias en donde si te pasaba algo, cometías un error, el diablo me hizo caer. El diablo me hizo caer. Aquí no, los ojos en el cielo, pero los pies en la tierra. Cuarto,
Si no servimos al mundo, no servimos. Si no servimos al mundo, no servimos. Cuando las cartas pastorales dicen que no somos amigos del mundo, no está diciendo que no debemos ser amigos de la gente o no nos debemos comprometer con las personas. La palabra mundo ahí habla de un sistema de valores que se oponen a Dios. Y ese sistema de valores, cuando escribe Santiago, ya estaba en la iglesia, que eran las peleas, el chisme, la lengua larga, las disensiones, las envidias. Entonces, cuando Santiago escribe, no nos hagamos amigos del mundo, el mundo son acciones que le dan la espalda a Dios y le dan la espalda al prójimo. En ese sentido no debemos ser amigos del mundo. Entonces, yo siempre digo, usted puede no beber alcohol, no fumar un cigarro, no haber entrado nunca a un antro, pero si vive valores que ponen en conflicto las relaciones interpersonales, usted vive en el mundo, porque eso es el mundo para el Nuevo Testamento. ¿Sí? Entonces nosotros, si no servimos al mundo en cuanto a la sociedad, no servimos. Y por último, preferimos ver a Dios en todo que ver al diablo en todo. Hay creyentes que a lo mejor tienen eso porque su experiencia personal han tenido esa postura de ver al diablo en esto, ver al diablo en esta fecha, ver al diablo acá. Nosotros no, preferimos ver a Dios en todo. Como decía C.S. Lewis, si no me equivoco, C.S. Lewis decía esto: sorprendidos de Dios, atentos al diablo. Pero muchos hemos revertido, estamos sorprendidos del diablo y atentos a Dios. Otro punto. Quizás esto nos ha llevado a la iglesia Epicentro a vivir un poco marginados. Y lo digo a lo mejor por el ejemplo de las redes, quizás no es así. Quizás la gente ni se interesa por nosotros, está bien. Pero si uno va a las redes, cuando se habla de Epicentro, ¿qué se habla de Epicentro? No sé, un día iba a subir un video que subió una persona, pero dije, no lo voy a subir. Pero ahora pienso, sí, lo voy a subir. Cuando hicimos una fiesta de disfraces, nadie está celebrando Halloween, hicimos una fiesta de disfraces, les conté, ¿no? Me dijeron, Ulises, subimos la foto, y dije, subamos la foto. Pero ¿sabes lo que va a venir? Sí. Y subimos la foto. Y después se hizo un video diciendo, Epicentro es una secta, Epicentro es un lugar de borrachos, glotones, cobradores de impuestos y rayados. Así nos condenaron, nos dejaron muy mal. Y miren, pastor ecuménico, mostraban la foto de Jesús Adrián, pastor que se visitó con el Papa. Y nunca he conocido que Jesús Adrián haya ido con el Papa. Y qué más, si va, qué bien. Yo a Jesús Adrián lo he visto pelar papa, pero nunca con el Papa. Y el pastor que tienen, chileno, y mostraron una foto con una copa, borracho. Bueno, miren, hoy alguno dijo amén. No. Dios mío. A lo mejor creen que nosotros no somos hermanos suyos, pero nosotros sí creemos que ellos son nuestros hermanos. Y no somos mejores, no somos peores, solo que Dios nos dio un llamado. Y aquí estamos tratando de ser fiel a eso. Y otra cosa, vivir de la imagen. Vivir de la imagen. La imagen termina siendo más importante que las personas. Una vez a Jesús lo criticaron porque sus discípulos no se lavaban las manos para comer. Los fariseos, tus discípulos no se lavan las manos. En Levíticos 30, si no me equivoco, aparece eso, que había que lavarse las manos, pero eran los sacerdotes, los levitas, tenían que hacerse lavados, abluciones antes de comer o entrar al santuario. Los fariseos, que se creían los sacerdotes laicos, porque ellos no eran hijos de Aarón, los sacerdotes laicos hacían lo mismo que los sacerdotes o más. Por eso que fariseo significa separado, porque ellos se sentían casi como el remanente exclusivo de Israel. Entonces, ellos prohibían cosas que ni la escritura prohibía para todos. Eso era un tema de los sacerdotes, pero ellos se ponían a prohibirle a toda la gente cosas que eran para los sacerdotes. ¿Me hago entender? Es decir, ellos prohibían cosas que ni las escrituras prohibían. Y eso es el ejemplo de lo que pasa con la religión fundada en lo externo. ¿Qué pasa con una religión fundada en lo externo? La obsesión por legislar en cada detalle del comportamiento humano. Y pasa hoy, hay iglesias que dicen, aquí solo usamos calzoncillos amarillos, porque el rojo es del diablo, es la tentación. O sea,
hay una tentación de legislar en todo detalle del comportamiento humano. Entonces tachan a Jesús de impuro y de impuros a sus discípulos porque no se le da la mano. Y Jesús le responde, mira, ok, sí, es verdad, nosotros infringimos a lo mejor la tradición de los ancianos, pero ustedes hacen algo peor. Ustedes pervierten las escrituras, porque a los hijos que le tienen que dar apoyo a sus padres, que son ancianos, ustedes le dicen, no importa que no des el aporte a tu papá y a tu mamá que están ancianos, lo puedes derivar y dar al templo, y eso es corbán, es decir, una ofrenda que es perdonada por Dios, porque no dar ayuda infringe el mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre, pero ellos le dan una concesión. El corbán es una concesión para que Dios no te castigue si es que ese dinero va al bolsillo de los sacerdotes. Jesús les dijo, ustedes se preocupan más de la pureza, de la tradición, que de la justicia y la misericordia. Y eso es vivir de la imagen. La pureza termina siendo más importante que la justicia y la misericordia. Y con eso comenzamos el ciclo del legalismo. El ciclo del legalismo. Mantener la imagen, vivir la santidad de las apariencias, cuando debajo vivo valores que ni siquiera son valores conectados con lo fundamental de Dios. Para los fariseos sí, era más importante la apariencia de la pureza que el cumplimiento de la justicia y la misericordia. Y hoy sigue siendo igual. Fácil es portar una Biblia bajo el brazo. Recuerdo que una vez alguien me criticó, varias personas me criticaron, ¿por qué no usas la Biblia en el púlpito? ¿Por qué no andan con... En esa iglesia nadie anda con la Biblia. Es fácil andar con la Biblia en el brazo. Es fácil ponérsela acá como desodorante espiritual. ¿Sí? El tema es vivir la Biblia. No, pero es fácil. Es fácil vestirse como santos, como mis primas. Es fácil vestirse así. Es fácil no juntarse con ciertas personas. Es fácil no entrar en un antro. Es fácil no beber alcohol. Es fácil no fumar. Es fácil evitar ciertas prácticas impuras. Es muy fácil no celebrar Navidad ni celebrar ciertas fiestas. Eso es fácil. Lo difícil es centrar la vida en el corazón de lo que Dios quiere, que es la misericordia, la justicia. Eso es difícil. Fácil es lavarse la mano. Es muy fácil. Y otra cosa que a mí me impactó, que tiene que ver con esto. Conocí en Guatemala a un pastor que me dijo, aquí llegan asesinos, llegan personas que están vinculados con bandas, son asesinos y aquí los perdono. Yo no me escandalizo por eso, aquí los perdonamos a todos ellos. Pero después supe del mismo pastor que disciplinaron en esa iglesia a un grupo de jóvenes que fueron a una discoteca. Y eso es lo más contradictorio y que es parte de mucha de nuestra espiritualidad y que eso viene del tiempo de los fariseos. Que a ese pastor le escandalizaba más unos muchachos en la discoteca que la violencia. Y eso es vivir, eso es lavarse las manos, eso es lavarse, y eso es lo más fácil que hay. Además, vivir así empuja una doble vida. Ustedes sabían que en la antigüedad, en el tiempo antes de Jesús, en el mundo antiguo, habían dioses que eran dioses del valle, dioses de los ríos, dioses del desierto, dioses de las montañas. ¿Sí? Habían dioses en cada lugar geográfico. O en las estaciones habían dioses que manejaban ciertas estaciones. ¿Y qué hacía? Que el hombre antiguo, si hacía algo en el lugar del dios del río, que le permitía ciertas cosas, eso quizás no se permitía en el dios de las montañas. Y eso quizás no se permitía hacer en el lugar donde está el dios del desierto. Entonces vivían una vida compartimentada. Lo que hago acá, se hace aquí. Pero acá no se hace eso, se hace acá, porque acá hay otro Dios. Por eso que cuando uno lee la Torá, Dios se mete en todo. O sea, se mete, obviamente en este pueblo que está como niño, como casi en el kinder, se mete en cada actividad de la vida porque le está dando un mensaje. ¿Cuál es el mensaje que Dios está dando? Que toda la vida debe estar entregada a Dios. Y eso significa que si yo no hago esto acá, no se debe hacer en ningún lado. Y si esto lo hago aquí, eso se puede hacer en cualquier otro lado. ¿A dónde voy? A que muchos de nosotros vivimos como los paganos del tiempo de antes de Jesús. Vivimos en un modo pagano. ¿Por qué? Porque decimos, por ejemplo, acá en la casa de Dios se viste de cierta manera, pero afuera
yo puedo vestir diferente. O acá en la iglesia yo debo hablar de cierta manera, pero afuera yo puedo hablar diferente. Entonces les contesto que tengo un amigo de la iglesia, de cuando yo crecí ahí en la fe, que era director de la alabanza en ese tiempo cuando se cantaba himnos. Y cuando hablaba contigo, y sigue hablando, habla así, hola, no le entiende nada a uno, porque así habla, y así se habla en el barrio. Se habla en un lenguaje popular y habla así, pero cuando subía al púlpito, ¡oh!, como que algo lo tomaba. Y ponía cara así como, hermanos, habéis, y hablaba con acentito Reina Valera 60. Entonces él arriba hablaba de cierta manera, pero abajo le valía un cacahuate hablar así. No, porque aquí arriba está Dios. Y eso yo lo percibí desde muy joven. Habían cosas que no se podían hacer acá. En el púlpito de la iglesia bautista era como el arca del pacto. Casi que si tú eres pecador no te puedes acercar a ese lugar. Recuerdo que una vez hicieron una convivencia los jóvenes y movieron el púlpito. Lo movieron. Una hermana casi le da diarrea, casi le da a una hermana. Y cuando entró, eso llegó al pastor y fue un escándalo porque movieron el púlpito. Entonces, muchos vivimos esa dicotomía pagana de aquí en la iglesia no se pueden decir esas cosas porque son profanas, pero afuera sí, en una conversación de amigos las puedo decir. Eso no es vivir de acuerdo a lo que dice Pablo. En todo lo que hagáis, lo que comáis, lo que hacéis, háganlo para el Señor. En otras palabras, si hay algo que aquí yo no puedo hacer, no se puede hacer en ningún lado. Y las cosas que se pueden hacer acá no tienen problema, las podemos hacer en cualquier lugar. Cuando más muchacho me aventuré a predicar con humor en la iglesia. Habían 400 miembros en la iglesia y 90 y tantos miembros eran de una edad avanzada, que siempre miraban con añoranza al pastor fundador, que fue un americano que vino y que era un misionero y que era tan formal y tan espiritual. Y vengo yo, un pelagato, a hablar así como con humor, porque era pastor de jóvenes, y un hermano dijo, lo que tú haces es algo espurio. Me dijo esa palabra, espurio. Yo ni sabía lo que era esa palabra. ¿Se come eso que es espurio? Y después entendí que no, que era una ofensa, era algo blasfemo. ¿Cómo usar el humor en el púlpito? Y la nieta de él, que era parte de los jóvenes, en Chile hay un festival en el verano que se llama el Festival de Viña del Mar. Y él se alegraba y se gozaba viendo a los humoristas en el Festival de Viña del Mar. ¿Se dieron cuenta? Vivimos así. Vivimos de una manera en donde la imagen termina siendo más importante que el fondo. No seamos paganos. Si hay cosas que no se dicen acá, no se pueden decir en ningún lugar. Por eso, como dice Pablo, todo lo que hagamos, lo que comamos, lo que bebamos, lo que vivamos, hagámoslo como para el Señor. Es decir, que tus 24 horas sean como si estuvieses en este lugar. Incluso en la conversación con amigos, que sea como si estás en este lugar. Y por último, y aquí me voy a comer chicharrón. Es necesario que se venga a la casa abajo. ¿Se acuerdan el texto que les leí al comienzo? Y usted dice, oye, ¿qué pasó con Ulises? Leyó ese texto de Jesús que fue con la higuera y ahora va con encanto. Tiene problema este predicador, ¿no? De déficit atencional. No. Bueno, sí, un poco. ¿Por qué les leí ese episodio en Marcos? Ese episodio que se usa muchas veces para empujarnos a tener fe. Fe en Dios. Fe, si tú mueves en fe, tú le dices a esa montaña que se mueva, esa montaña se moverá. Había un corito, no sé si aquí se escuchó en México ese corito, si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso no dice. ¿Se acuerdan? Si tuvieras fe como un grano de mostaza. Estoy en un curso de salsa. Porque Dios habla en la salsa ardiente.
Entonces, esa imagen, ¿no? Jesús, miren, toda esa enseñanza es parte de un bloque. Jesús va a Jerusalén, al templo, se encuentra con la higuera que no tiene fruto. La única vez que Jesús en los evangelios maldice algo es ahí. Y si ocurre una vez en todo el evangelio es porque es importante. Pobre arbolito, pobrecito arbolito, que nos quiere mostrar algo más, porque aquí hay una enseñanza más profunda. Ese árbol que no hay frutos, después Jesús entra al templo y el árbol, la higuera, representa la religiosidad que se vive en el templo. Ese es lo que ya nos está avisando Marcos, que esas hojas sin fruto es lo que sucedía en el templo. Mucha pompa y nada de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús entra y cuando ve el mercado que había de los cambistas, de las monedas, los animales, Jesús se enoja y dice: ¿qué dice la ley? Mi casa será casa de oración para todas las naciones. Y yo se los he comentado. Había un atrio en el templo que era el atrio de los gentiles. Y ese atrio era el que lo usaban para tener el mercado. Ese atrio lo usaban. Entonces Jesús ve que ese lugar sagrado que estaba dedicado para aquellos que no eran israelitas y querían acercarse a Dios, había sido usado para un negocio. Es decir, a estos, los dirigentes del templo, no les importaba esa gente. Lo que les importaba era el negocio. Entonces le dijo: esto se ha convertido en una cueva de ladrones. Después de eso salen de ahí y al otro día ven la higuera seca. ¿Sí? La higuera seca. Y Pedro le dice: oye, se secó la higuera. ¿Sí? Se secó. Y ahí dice Jesús: si tienen fe, le pueden decir a este monte, y es enfático en el griego y en el español, dice: este monte que se venga abajo, se va a venir. Jesús está frente a Jerusalén y el único monte que hay camino de Betania a Jerusalén es el monte de Sión, donde está el templo. Muchos comentaristas están de acuerdo en esto, que todo este texto tiene que ver con que Jesús le dice a sus discípulos: oremos y pidamos a Dios que toda esta religiosidad que deforma el rostro de Dios se venga abajo. Porque el texto de que se echa al corazón del mar es un texto que evoca esa idea de cataclismo, de desgracia, de desplome. El Salmo 46, versículo 2, que dice: por lo tanto no temeré, aunque se salgan los ríos y los montes se vengan al corazón del mar, seguiré creyendo en Dios. Es decir, una escena completamente catastrófica. En medio de eso, seguiré creyendo en Dios. Entonces Jesús dice: pidan al Padre que este monte se venga al corazón del mar, que todo esto se venga abajo. Por eso que en ese contexto dice: pero cuando pidan, perdonen si tienen algo que perdonar, porque no es contra personas, no es contra el sacerdote ni contra el sumo sacerdote, no es contra el pastor, no es contra el cura, no, esto es contra un sistema que se pervirtió, un sistema que ya no da más. Si tienen fe, que esto se venga abajo y que se reconstruya algo nuevo. Por eso que me gusta la película Encanto, porque al final la casa, la vieja casa, se tenía que venir abajo. Y con Jesús, esa manera de vivir la espiritualidad, esa manera antigua, se tiene que venir abajo para que nazca algo nuevo, para que nazca algo más honesto, algo que apunte al corazón de lo que Dios quiere, no a la superficialidad, a lo marginal. En Colombia, en el mismo Colombia, en Bogotá, no sé si les conté una vez, fui invitado a compartir en una iglesia, y en la muralla de la iglesia, creo que unos muchachos escribieron con grafiti: la iglesia es todo aquello que Jesús no quería. ¿Sí les conté eso? ¿Sí? Bueno, estaba ahí el grafiti. Y estaba ahí. Y yo, cuando fui invitado a predicar, le pregunté a uno de los líderes: ¿Cuánto tiempo pintaron eso? ¿La semana pasada? ¿Cuándo fue? ¿Ayer? No, 2 años que llevo eso ahí. 2 años. ¿Y no la han querido sacar? No, es que el pastor no quiere. ¿Y qué fue su hijo el que pintó eso que no quiere? Fue su nieto. Y ahí le pregunté al pastor: disculpa, oye, ¿por qué no quieren que saquen el grafiti? ¿Saben la respuesta del pastor? No quiero que se saque. Cuando lo vi, lo primero que vino es: hay que sacar esto. Los líderes me dijeron: pastor, hay que pintar la pared de blanco de nuevo. Y después pensé, decía el pastor: no, que se quede ahí, porque eso nos va a recordar siempre a dónde tenemos que volver. La iglesia hoy es todo aquello que Jesús no quería. Eso nos va a tener que recordar siempre a dónde tenemos que volver.
Un joven hijo de un empresario, Francesco se llamaba. Una vez fue a orar a una iglesia, una capilla que se estaba cayendo, y sintió una voz en lo profundo que le decía: Francesco, reconstruye mi casa. Ayúdame a reconstruirla. Y ese muchacho entregó su vida para reconstruir esa casa. Y después fue conocido como Francisco de Asís. Hoy Jesús a ti te está diciendo: ayúdame a reconstruir mi casa. Y que se venga abajo todo aquello que impide que la gente se acerque más a mí. Toda esa religiosidad marginal que la hemos hecho fundamental, que se venga abajo para que la gente se acerque a mí con toda libertad. Ayúdame a reconstruir mi casa. Les deseo un maravilloso domingo y me permiten orar por ustedes, sí. Yo sé que hay muchos que no la están pasando bien y quise hacer este break porque Dios lo sentí de Dios, sinceramente, hacer este break en este tipo de mensaje. Permíteme orar por ti. Si sientes que en tu corazón necesitas ese empuje de Dios, Señor, gracias. Ayuda y extiende tu mano de sanidad, de amor, de restauración a aquellos que estamos acá y lo necesitamos. Bendice, Señor, nuestra economía. Hemos sido golpeados, pero confiamos en ti, Señor. Ayúdanos a levantarnos de acá. Ayúdanos, Señor. Al que está enfermo, extiende tu mano de sanidad. Oramos por aquellos que no están hoy con nosotros y están en su camita enfermos. Extiende tu mano de amor y de misericordia sobre ellos, Señor. Oramos por nuestros hijos que no nos acompañan. Ayúdales, Señor, y entra en su corazón para que puedan entender ese mensaje maravilloso. Y ayúdanos a nosotros, por favor, a poder aprender de ti, desaprender todo lo que debemos desaprender y reaprender para que esta casa se reconstruya primero en nuestros corazones y luego hacia el mundo. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, levante sobre ti su rostro y te conceda la paz. Amén y amén. Nos vemos el próximo domingo. Bendiciones.